No améis al mundo, por Watchman Nee. Capítulo 3. Satanás es el enemigo personal de Cristo. Él trabaja por medio de la carne del hombre para producir este patrón de cosas en las cuales todos estamos involucrados. Ninguno de nosotros está exento. Todo este modelo cósmico es muy peculiar. Está en contra de Dios el Padre. Yo creo que todos nosotros conocemos las tres fuerzas de las tinieblas, que son el mundo, la carne y el diablo. Estos tres se oponen a las personas divinas. La carne se opone al Espíritu Santo, como el Paracleto. Satanás mismo está en contra de Jesucristo, como el Señor. Y el mundo está en contra del Padre como Creador. Lo que hemos venido hablando del cosmos siempre está en oposición a Dios como el Padre y originador. El plan eterno fue aludido por él en la creación cuando dijo, y vio Dios que era bueno. Un plan por el cual Dios no ha cesado de trabajar. Antes de la fundación del mundo, él se había propuesto en su corazón tener un orden sobre la tierra, sobre la cual la humanidad sería el pináculo de la creación, la que podría expresar libremente el carácter de su Hijo. Pero Satanás intervino al usar la tierra como un trampolín y al hombre como su herramienta y usurpó la creación de Dios para hacer de ella algo que se centrara en él mismo y que reflejase su propia imagen. Por lo tanto, este extraño sistema de cosas es un reto directo al plan divino. Así que hoy en día nos confrontamos con dos mundos, dos esferas de autoridad que tienen un carácter totalmente diferente y opuesto. Para mí, esto no es solamente un asunto de un cielo o un infierno futuros, sino que es un asunto de estos dos mundos. Y si yo pertenezco a un orden de cosas de las cuales Cristo es el Señor soberano, o pertenezco a un orden opuesto de cosas que tienen como cabeza efectiva a Satanás. Por lo tanto, la salvación no es tanto una pregunta personal de los pecados perdonados o evitar el infierno, sino más bien debemos verlo como un sistema del que salgo cuando soy salvo. Hago mi éxodo de todo un mundo y hago mi entrada a otro. Significa que ahora he sido salvo al salir de esa esfera organizada que Satanás ha construido para desafiar el propósito de Dios. Esa esfera, ese cosmos que nos rodea y abarca todo, tiene muchas facetas extrañas. El pecado, no hay duda, tiene un lugar prioritario, así como los deseos mundanos, pero no tienen menos parte de él nuestros estándares humanos más preciados y las maneras de hacer las cosas. La mente humana, su cultura y su filosofía también están incluidas, junto con la mejor de las ideologías políticas y sociales de la humanidad. Sin lugar a dudas, debemos ubicar al lado de estas a las religiones del mundo, y entre ellas a la cristiandad mundana y su iglesia mundial. Siempre que el poder del hombre natural domina, allí hay un elemento de ese sistema que está bajo la inspiración directa de Satanás. Si ese es el mundo, entonces, ¿qué es la salvación? La salvación significa que yo he escapado de eso. Significa que yo he salido de ese cosmos que nos rodea totalmente. Ya no pertenezco al patrón de las cosas de Satanás. He puesto mi corazón sobre aquello en lo que está puesto el corazón de Dios. Tomo como mi meta su propósito eterno en Cristo y doy un paso en esto y soy librado de aquello. El que crea y sea bautizado será salvo. Lo que dijo Jesús es lo que quiso decir. Yo doy ese paso de fe. Yo creo y soy bautizado y salgo como un hombre salvo. Esta es la salvación.
Por eso nunca debemos pensar que el bautismo es cosa pequeña. Hay dos cosas tremendas involucradas en él. No es nada menos que un asunto de dos mundos que entre ellos se oponen violentamente, y nosotros somos trasladados del uno y entramos al otro. En las Escrituras existe otro pasaje que, a fin de ilustrar este tema también, junta el bautismo y la salvación. Me refiero a 1 de Pedro 3:20, donde el apóstol nos dice: los que antiguamente desobedecieron cuando una vez esperaban la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. El agua es una figura o una semejanza, o como dice el margen de la versión autorizada, es un antitipo de otra cosa. Esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo. Así que Pedro razona que el bautismo nos salva ahora. Pedro claramente creía en nuestra salvación por medio del bautismo, de la misma manera en que Noé fue salvo por medio del agua. Por favor, recuerden que no estoy usando la palabra regeneración, ni tampoco estoy diciendo que somos liberados del infierno o del pecado. Quiero que entiendan claramente que aquí estamos hablando acerca de la salvación. Esto no es un asunto de terminología, sino que tiene que ver con ser fundamentalmente cortados del sistema del mundo actual. Para comprender mejor lo que Pedro dice, debemos ir a la fuente, a los capítulos del 6 al 8 de Génesis. El cuadro es muy instructivo. Allí, en los tiempos de Noé, el mundo estaba totalmente corrompido. La tierra que había sido creada por Dios se había corrompido por el acto del hombre en aquel día en que se puso a sí mismo bajo Satanás. Una vez introducido el pecado, se había desarrollado y multiplicado sin control, hasta que aún el Espíritu Santo gritó: ¡basta! Las cosas habían llegado a un estado en el cual no podían ser remediadas, solo podían ser juzgadas y removidas. Así que Dios ordenó a Noé que construyera un arca y que pusiera dentro de ella a su familia y a las criaturas. Y entonces vino el diluvio. Las aguas alzaron el arca sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de hombres como de bestias, y solo se salvaron aquellos que montaron las aguas en el arca. Lo más significativo aquí no es que se escaparon de morir ahogados. Ese no es el punto. Lo importante es que ellos fueron las únicas personas que salieron del sistema corrupto, ese mundo sepultado bajo las aguas. La vida personal es la consecuencia inevitable de salir del mundo, mientras que la perdición personal es la consecuencia de quedarse en él. Pero la salvación es salir del mundo, no es el efecto que ésta produce. Noten esta gran diferencia. La salvación es, esencialmente, salir de en este tiempo de una entidad corporativa que pertenece a Satanás. Alabado sea el Señor que ellos salieron. ¿Cómo? Por medio de las aguas. Así que hoy en día, cuando los creyentes son bautizados, deben pasar por agua simbólicamente, así como Noé pasó por las aguas del diluvio dentro del arca. Pasar por agua significa escaparse del mundo. Es el éxodo de un sistema de cosas que, junto con su príncipe, están bajo la sentencia divina. Quiero decirles esto, especialmente a aquellos que se están bautizando actualmente. Por favor, recuerden que ustedes no van al agua solos. A medida que ustedes bajan al agua, el mundo entero baja con ustedes. Cuando ustedes salen del agua, salen en Cristo, en el arca que navega por encima de las olas, pero su mundo se queda atrás. Para usted, el mundo queda sumergido, ahogado como el de Noé, sepultado en la muerte de Cristo y nunca podrá ser revivido.
Por medio del bautismo usted puede declarar: Señor, he dejado mi mundo atrás. Tu cruz me ha separado de ello para siempre. Hablando figurativamente, cuando usted pasa por las aguas del bautismo, todo lo que pertenece al sistema anterior es cortado por esas aguas y nunca puede retornar. Usted sale de las aguas solo. Para usted, este es un pasaje a otro mundo. Un mundo donde usted podrá encontrar una paloma y las hojas frescas de los árboles de oliva. Usted ha salido del mundo que está bajo juicio para introducirse en uno que se caracteriza por la novedad de la vida divina. Quiero hacer énfasis de nuevo que usted no baja a las aguas solo. Todo su mundo bajó juntamente con usted y se quedó allí. Desde el punto de vista de su nueva situación, usted se dará cuenta que las aguas siempre cubren el mundo al cual usted pertenecía. La misma inundación que salvó a Noé y su familia ahogó el mundo en el cual habían vivido sus vidas. Por un lado, las mismas aguas nos colocan a usted y a mí en el terreno de la salvación en Cristo, y por el otro, sepulta todo el sistema de cosas de Satanás. No solamente termina su historia como hijo de Adán en el bautismo, su mundo también termina allí. En ambos casos es una muerte y una sepultura sin que nada resucite. Ese es el final de todo. Esto significa que usted no puede llevar nada del mundo anterior a su nuevo mundo. Todo aquello que pertenece a esa esfera anterior de cosas en Adán se queda allá y nunca podrá ser llamado de nuevo. Anteriormente, quizás usted era un empleado en una tienda, o tal vez hacía labores domésticas en una casa. Tal vez usted era un amo, o gerente, o director de algún negocio. Aún hoy día usted puede ser un amo o sirviente, pero se dará cuenta que en cuanto a las cosas divinas, cuando venga a la iglesia de Dios y al servicio de Dios, no hay esclavo ni libre, ni tampoco empleado ni empleador. Es posible que usted sea judío o gentil, o un sinnúmero de cosas que fueran de buena o mala reputación en Adán. Una vez usted pasa por las aguas, todas esas cosas del sistema se van y nunca regresan. En lugar de eso, usted se ve en Cristo, donde no existe judío ni griego, bárbaro o escita, ni nada parecido, sino un nuevo hombre. Usted ha entrado a un orden de cosas que se caracteriza por el olivo, y las hojas del olivo, cuyo secreto es la vida divina. La expresión, por medio de la resurrección de Jesucristo, adorna el futuro. Esto implica que usted ha pasado a algo totalmente nuevo que Dios está creando. Conforme a los comentaristas, el nombre Ararat significa terreno santo. Sea como sea, alabamos a Dios porque el arca que se posó sobre esa tierra renovada estaba llena de criaturas que tipifican la nueva creación. Dios produce una nueva creación que procede de la muerte de Cristo y en unión con el Cristo ascendido. Él está introduciendo al hombre dentro de esta nueva creación. En Cristo, usted y yo estamos allí. Es posible que usted me pregunte ahora si es importante que seamos bautizados o no. Mi única respuesta es que el Señor Jesús lo ordenó. El bautismo fue un paso del que Él mismo no quiso ser disuadido. Pedro describe el bautismo como una apelación o un testimonio de una buena conciencia a Dios. Un testimonio es una declaración. Por medio de este acto usted dice algo, usted declara en qué terreno está. Tal vez sin pronunciar palabras, pero ciertamente porque lo hace. Al pasar por las aguas, usted proclama a todo el universo que usted ha dejado su mundo atrás y ha entrado en algo que es totalmente nuevo. Esta es la salvación. Usted declara públicamente que Dios lo ha colocado en Cristo.
Esto nos ayuda a comprender por qué en las Escrituras encontramos pasajes respecto a la salvación que son muy difíciles de interpretar si los relacionamos con el infierno o el pecado. Por ejemplo, las palabras aparentemente difíciles de Pablo y Silas al carcelero en Filipos. El hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted es uno de los predicadores evangélicos actuales, usted diría con plena seguridad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Pablo dijo, serás salvo tú y tu casa. Ustedes me podrían preguntar, ¿realmente usted quiere decir, y ya los oigo exclamar, que si yo creo en el Señor ambos, yo y mi familia seremos salvos? Una vez más, debemos ser cuidadosos. Pablo no dijo, si crees en el Señor, tú y tu casa tendrán la vida eterna. Él dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Recuerden que la preocupación de Pablo era que el carcelero pudiera repudiar ese sistema de cosas y pudiera salir de ese sistema. Cuando él, como cabeza de familia, hiciera la declaración que él y su casa servirían al Señor, y luego esa declaración se hiciera pública, aún las personas que pasaran por el frente de su casa dirían, esos son cristianos. Eso es lo que significa ser salvos. Significa que usted hace una declaración de que pertenece a otro sistema de cosas. Las personas lo señalarán y dirán, oh, esa es una familia cristiana. Ellos pertenecen al Señor. Esa es la clase de salvación que el Señor desea para usted. Una en la que por medio de su testimonio público, usted declare delante de Dios, mi mundo se ha ido, estoy entrando en otro. Que el Señor nos dé tal salvación para que seamos totalmente desarraigados del viejo orden de cosas y seamos firmemente plantados en el nuevo que es el orden divino. Alabado sea el Señor que hay un lado positivo en todo esto. Nosotros hemos sido salvos por medio de la resurrección de Jesucristo. Y Pedro continúa diciendo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios ha colocado a su Hijo por encima de todo, haciendo que todas las autoridades se le sometan. Si Dios puede hacer esto, también es capaz de traer mi cuerpo y alma dentro de esta otra esfera. Para resumir, podemos decir que tenemos dos mundos. Por un lado existe el mundo en Adán que está sujeto y esclavizado a Satanás. Por el otro lado existe la nueva creación en Cristo, la cual es la esfera de la actividad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hacemos usted y yo para salir de la primera esfera, la de Adán, para entrar en la otra esfera, la de Cristo? Si usted no está seguro de cómo contestar esta pregunta, puedo hacerle otra. ¿Cómo llegó usted a estar en Adán en primer lugar? Pregunto esto porque el camino de la entrada nos muestra la salida. Usted entró en la esfera de Adán por medio de nacer del linaje adámico. ¿Cómo usted hace para salir de allí? Obviamente, a través de la muerte. Y en cambio, ¿cómo entra en la esfera de Cristo? La respuesta es igual, por medio de nacer. La manera de entrar en la familia de Dios es por un nuevo nacimiento, para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. La muerte pone fin a su relación con el mundo viejo y la resurrección lo pone en contacto viviente con este nuevo mundo. Finalmente, ¿qué llena el vacío? ¿Cuál es el escalón entre estos dos mundos? ¿No es acaso la sepultura? Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo. Por un lado, hay una implacable terminación en las palabras sepultados en su muerte.
Mi historia en Adán ya ha concluido en la muerte de Cristo, de tal manera que cuando salgo de esa sepultura, puedo decir que soy un hombre acabado. Pero alabado sea el Señor, que puedo decir algo más, que no es menos cierto, ya que existe otro lado, puesto que Cristo ha resucitado de los muertos. Cuando salgo del agua del bautismo, puedo decir que ando en novedad de vida. Las palabras de Pablo en Romanos 6:3 implican que la cruz tiene un resultado doble. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí vemos en una sola frase los dos aspectos del bautismo. El bautismo tiene dos aspectos. Primero, nosotros, los que creemos, hemos sido bautizados en su muerte. Esto es un hecho tremendo. Pero, ¿es eso todo? Por supuesto que no, porque en segundo lugar, el mismo versículo dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús. El bautismo en la muerte de Cristo termina mi relación con el mundo, pero el bautismo en Cristo Jesús, como una persona viviente y como la cabeza de la nueva creación, me abre un mundo nuevo de cosas. Y al ir a las aguas, afirmo públicamente que el juicio de este mundo es algo real para mí, desde el día en que el Hijo del Hombre levantado me atrajo a sí mismo. ¡Qué tremendo evangelio podemos predicar a toda la creación!